Bueno, vamos arrancando entonces esta segunda parte después del almuerzo. Ahora viene la presentación de la otra Gaby. Como verán, las dos Gaby son costarricenses, pero son bien diferentes. Gaby muy dulce, muy apaciguada, y la otra es una polvorita. Pero igual, está medio loca, pero igual la queremos un montón. No es la primera vez que viene a Uruguay y siempre es súper bien recibida, porque es loca pero buena. Y para todos, es Gabriela Bonilla, pero para todos es la Tica, que la va a presentar formalmente Silvina. Bueno, Gabriela Bonilla, investigadora del Observatorio Latinoamericano de Políticas Educativas de la Internacional de la Educación, OLPE, investigadora del impacto del comercio educativo de las alianzas públicas privadas en el derecho a la educación pública, analista de las reformas educativas impulsadas por el Banco Mundial y por el Banco Interamericano de Desarrollo en materia de financiamiento, currículo, gestión educativa en América Latina. Antropóloga social, docente universitaria en Antropología del Cambio Climático en la Facultad de Antropología de la Universidad de Costa Rica. Activista de los derechos humanos digitales y por la regulación de la inteligencia artificial. Su presentación hoy se llama Agenda Antiderechos y Debilitamiento del Sistema Educativo. En la última revista de la red está el artículo titulado Filantropía evangélica y neoliberal, un modelo exportador de Estados Unidos a América Latina. Prometedor título. Así que, ¿algo más que quieras decir de ti misma? Bueno, presentación formal. Bienvenida y gracias. En esa revista, que era la que hoy Gaby Sancho presentaba, en la página 28 está ese artículo en el cual se basa la presentación esta. Yo lo escuché en Costa Rica cuando ella hizo el lanzamiento ese, y estaba preparando todo esto y no lo tenía calculado, y salí y hablé con el coordinador principal de la IEL. Nos combatí, tiene que estar la otra Gaby también en el encuentro, por favor. Y dice, no, pero bueno, y ahí ajustamos agenda y se hizo real que pudieran venir las dos, porque justamente este tema que ella aborda, esto que siempre hablamos del entramado, ¿no? Y cómo el género atraviesa las distintas cosas que le preocupan al sindicato y al movimiento sindical, se ve perfecta la transversalización. Y estos derechos que se arrogan los movimientos antiderechos, de no te metas con mis hijos y qué sé yo, que supuestamente se preocupan por las familias, en realidad, desde el día 1, el que se preocupa por el bienestar de las familias ha sido el movimiento sindical, exigiendo la reducción de las jornadas, desde el vamos, o sea, que hay que profundizarlo, pero no son ellos. Y además esos grupos son todos impregnados por ideología derecha. Si no, miren, lo que yo estoy viendo ahora con pavor, ¿no?, del efecto Milei en Argentina, y que no son casos aislados. Entonces, para mí esta intervención, todas son brillantes, la de Gaby y la de la otra Gaby también, pero esta va a estar muy buena y muy contextualizado en el marco de este encuentro. Gracias, Leti. Bueno, gracias, Silvina, compañeras, muchas gracias. Primero tengo que hallar mi botella de agua. ¿Qué? ¿Son unos astronautas? Ah, bueno, gracias. Sí, gracias. En cualquier momento me ataque de tos, alergia. Pero muchas gracias. No es alergia por la colonia de vacaciones, que está muy bella, ya la traía yo. Bueno, buenas tardes. Sí, como decían las compañeras, soy Gaby Bonilla y soy de Costa Rica, Centroamérica. Con algunos de ustedes ya nos hemos visto, ¿verdad? En otras reuniones. El otro día estuvimos en Salto, hace un año. Bueno, hace un año. Estuvimos en Salto y hemos estado en otros espacios de trabajo. Y bueno, y este año el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa, que como ustedes se acuerdan, lo que hemos estado estudiando por varios años son las tendencias de privatización. Este año hicimos esta colaboración con la red de trabajadoras, ¿verdad? Hacer una investigación, y ahorita lo vamos a ver, para ubicar en todo el mapa nuestro de monitoreo de actores no educativos que están queriendo incidir en la política educativa. Bueno, en ese mapa la idea es hoy colocar a los actores que preferimos no llamar religiosos, porque lo que parece que hacen es usar la fe, ¿verdad? Entonces no necesariamente son actores religiosos, sino que instrumentalizan la fe. Vamos a ubicarlos ahí. Para quienes nunca han estado en una
presentación del observatorio. El observatorio lo lanza la Internacional de la Educación para que monitoreemos el estado de política educativa en América Latina. El primer documento que sacamos fue en el 2018, analizábamos el estado de políticas educativas y pues llegábamos a varios tendencias regionales, esto no es nuevo para ustedes, veíamos cómo hay tendencias que tienen que ver con, sobre todo, la incidencia permanente del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo en la definición de la política educativa, esta aceptación por parte de nuestros gobiernos y de los ministerios de educación de endeudarnos a nuestros países para implementar reformas diseñadas desde afuera, y también veíamos ministerios de educación que habían naturalizado muchísimo la compra de servicios a actores privados, ¿verdad? Ustedes no sé si se acuerdan, en Colombia los colegios por concesión, en Costa Rica más de 20 años subcontratando servicios de formación a docentes y subcontratando los servicios de tecnologías para centros educativos, etcétera. Y acá en Uruguay hay una publicación que ya hemos hecho sobre Uruguay también, hay 9 publicaciones que vamos viendo los casos en cada país de cómo opera este comercio educativo, donde ya no es exactamente que te privatizan los centros educativos, sino que está privatizándose la educación pública en sí, que son actores privados, ONGs, fundaciones de corporaciones que te venden o proyectos, o te hacen la formación docente, o son los que le dan becas a las personas docentes, o la cooperación internacional pone fondos para que una fundación o una ONG o un grupo religioso genere proyectos en nuestras escuelas y colegios. Entonces lo que hemos visto es que se genera una red de negocios, a veces sostenida con fondos públicos, a veces sostenida con fondos de cooperación, pero siempre son negocios que se juegan dentro de la educación pública, ¿sí? Y entonces, luego a la educación pública se le hace un cobro de los resultados del estado de la educación, pero realmente no estamos teniendo una mirada histórica de decir, bueno, es que mira, hace 30 años me tenés esta fundación, me tenés esta ONG, está este grupo religioso, haciendo talleres, haciendo formación docente, sí, pero luego la crítica y la criminalización es al Estado, a lo público y al personal docente. Bueno, eso nosotras lo hemos estado analizando en los últimos años desde el observatorio. Y hoy lo que vamos a conversar es eso, pero con un elemento más. A ver, voy a tomarme el tiempo. Esto lo vamos a recuperar al final, pero partamos, digamos, de un escenario que está en toda América Latina, que tiene que ver con que hay una narrativa antidocente y antipública. Creo que lo hablaba a la mesa en la mañana, ¿cierto? Yo no sé si Silvina y vos, cuando se leía cómo se ha instalado fuertemente, y también lo decía Gaby Sancho, esta noción de lo individual, digamos, ¿verdad? La pérdida de la noción de colectivo, de sujetos de derechos, y esa narrativa del sí se puede, la que se esfuerza lo logra, el emprendedurismo, etcétera, es una narrativa que además ataca lo público, ataca la política pública, y últimamente lo que estamos viendo cada vez más también es un uso del discurso religioso, un uso de la fe de las personas para avanzar en agendas antiderechos. Entonces, al final de la presentación, retomemos 2 temas, retomemos cómo esta narrativa antipública sirve para avanzar en la privatización de la política educativa, para desmantelar la noción de la educación como derecho, y algo que es más complejo todavía, y aquí quienes hayan estudiado filosofía tal vez que nos ayuden a desarrollarlo, pero es privatizar la relación tuya con la educación, ¿verdad? Porque entonces como estudiante estás obligada como a esta cosa de sobrevivir y salir bien en las pruebas, y luego, ¿verdad? Porque vas a ir a un mundo donde de nuevo tenés que competir. Entonces se privatiza la relación tuya con todo, con el derecho a la educación, con el derecho al trabajo, con el derecho al futuro, y se nos rompe la idea de que somos colectivos. Entonces, al final recuperemos esto, ¿vale?
Ok. Hay una cosa que siempre hacemos en el observatorio, que es revisar cosas viejas que todavía están vigentes. Entonces, nada más para que nos sepamos de memoria, recordemos que en el 1990 un informe del Banco Mundial decía ciertas cositas que las queremos recordar hoy. Decía, por ejemplo, el Banco Mundial en 1990, nuestros estados son ineficientes, usan mal el dinero de educación porque la gratuidad no debería ser universal. Pongamos atención a esto porque esto ahorita lo vemos cómo está presente en el 2023. Pero eso fue hace 33 años, nos decían, está mal diseñada la gratuidad, la escuela, el colegio, la universidad no debería ser gratis para todos, debería estar ubicada la gratuidad solo en quienes no puedan pagar. También en 1990 este informe nos decían, recurran al sector privado, es su mejor aliado para garantizar el acceso y la cobertura. 33 años después seguimos escuchando lo mismo. Y luego nos decían, ojo que las personas docentes son muy caras, los salarios docentes están muy caros, es insostenible, y también decían, y los sectores políticos ceden en las negociaciones con sectores docentes porque los sindicatos luego van a apoyarles en sus estrategias electorales y políticas. Básicamente lo que decía es, los sindicatos somos unas estructuras electorales y por eso es que hemos tenido conquistas. Eso es un informe de 1990, ¿ok? Y también en ese momento, cierro con estas dos cositas, ya nos decían, atención, los hijos de la clase trabajadora lo que tienen que aprender es lengua y matemática nada más, y con eso van a tener empleo, hace 33 años. Pero hemos visto, por ejemplo, cómo el desempleo juvenil en 1995 andaba en un 8%, y en este momento, en mi país por lo menos está en 34%. Y sí han estado haciendo las reformas de lengua y matemática. Entonces vos decís, ok, desde hace 33 años me están diciendo reduzca el currículo y ahí está la promesa del derecho al empleo, pero sabemos que es, digamos, una falacia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que en el 2017 el Banco Mundial vuelve a sacar un informe y dice unas cosas un poquito más graves. Digamos, en 1990 dijo los docentes son muy caros, y en este momento nuestro otro informe nos dice los docentes no solo son caros, sino que raptan los resultados educativos, no comunican lo que está pasando en clase, y las familias y los estudiantes están rehenes de la fuerza docente, y los estudiantes y sus familias se van a quedar en la pobreza básicamente por culpa de una serie de intereses docentes. Entonces, punto 1, se abre una distancia o se quiere generar una distancia entre docentes, sobre todo organizados en sindicato, y familias. A nosotras no nos da igual este tipo de informes, porque estos informes instalan de nuevo esa narrativa de culpabilizar al sector docente. No nos puede dar igual que un actor que luego viene y se sienta a la mesa con nuestros gobiernos, publique, por ejemplo, este tipo de cosas que dice, cuando los docentes se movilizan para defender sus derechos, no necesariamente están alineados en torno al aprendizaje, sino en torno a intereses en pugna, y esto es grave, opuestos al bienestar de las y los estudiantes. Entonces, este tipo de informes nuevo del Banco Mundial y en estos análisis, ¿verdad?, ya genera un ambiente, una atmósfera de oposición, esta noción de que los docentes son una élite, un grupo privilegiado, que cada vez que reclama derechos está pensando solo en sí mismo, ¿sí? Y no en una noción pedagógica. Entonces, anotemos este punto 1, porque no da igual que nos quieran imponer una narrativa antisocial, anticolectivo, incluso antiestudiantil, ¿sí? Vale, voy a seguir un momentico. Luego, esto luego lo veremos, pero sí el Banco Mundial, lo que también decía en ese informe, ahora más reciente, es que lo que es clave es, digamos, avanzar hacia sistemas de aprendizaje para el empleo. Y ahí nosotras sabemos que la noción de aprendizaje es más administrativo de ciertos contenidos
y no la noción de que vas a construir, ¿cierto? Un conocimiento para transformar, que es lo que nosotras estamos queriendo hacer en nuestras aulas de clase, ¿verdad? Este conocimiento más soberano y entendiendo a nuestros estudiantes como sujetas y sujetos de su propio conocimiento. No, acá el informe del Banco Mundial nos dice avancemos a sistemas de administración de aprendizaje. Entonces vos, como tenés que ir luego a competir a un país sin derechos, incluso sin derecho al trabajo, tenés que administrarte ciertos conocimientos. Y hablan mucho de avanzar en los mecanismos de estandarizar el desempeño, la autonomía escolar, que también tiene que ver con debilitar la noción de sistema, ¿sí? Porque entonces, bueno, hoy no vamos a hablar de esto, pero hay otro estudio fascinante del OLPE, donde vemos cómo lo que nos propone el Banco Mundial y la OCDE tiene que ver con que haya centros donde vos vas y compras ciertas clases, vos vas y compras ciertos temas, ¿verdad? Como individualizando cada vez más el proceso educativo, le llaman la experiencia educativa, de nuevo rompiendo esta noción del encuentro y de lo colectivo. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues que, que tenemos 33 años con las mismas narrativas, y entonces, y ya con esto vamos a llegar al tema de hoy, pero entonces vemos, esto no es, digamos, esto pasa en toda América Latina. Ministerios de Educación de verdad que impulsan las alianzas público-privadas, que tienen esta noción instalada de tercerizar, y entonces tercerizan la gestión de lo público, entonces tenés unas autoridades públicas que no quieren realmente hacerse cargo de la política educativa, la quieren tercerizar, ¿sí? Con una perspectiva bastante neoliberal. Vemos también ministerios de educación en lo nacional aceptando las políticas de endeudamiento, la cooperación internacional definiendo política educativa. Vemos insistentemente, ustedes aquí lo han visto mucho en Uruguay, beneficios fiscales para todas las fundaciones, corporaciones, empresas que quieren donar algo a la escuela. Y también vemos esta red de negocios en torno a la educación pública. Cuando puedan, entren al observatorio. Hay un estudio sobre Uruguay que hicimos, ¿cierto? Y las compañeras, ustedes lo sacaron el año pasado. Sí, sí, están en el Congreso. Y allí pueden leer, por ejemplo, para Uruguay, por ejemplo, la fundación de UPM, ajá, toda la cantidad de proyectitos educativos que sostiene, y luego también, por ejemplo, el formato de Reaching You Uruguay, que es una asesora para empresas que quieran donar. Entonces te dice cómo donar para tener acceso a la exención de impuestos. Es decir, por eso les digo, con la educación pública se juegan una serie de negocios, ¿sí? Y además las alianzas público-privadas, ya lo vamos a ver, se alimentan mucho de la narrativa antidocentes. Esto nada más para que vean, esto es como una muestrita, pero son, digamos, una serie de publicaciones que vos te las lees y de ahí es la misma receta de una publicación a otra, todas centradas en disminuir el currículo, alinear el currículo con los supuestos requerimientos del mercado, y la noción de la evaluación estandarizada como un formato para todos los países, y también ya como que nos alerta mucho más condicionar los presupuestos educativos a los resultados educativos. Veamos primero, entonces, el formato de alianzas público-privadas, ¿verdad?, que operan en nuestros países en educación. Definitivamente lo que vemos es, desde que empiezan con fuerza las políticas neoliberales, esta noción del Estado tercerizando, ¿cierto? Y el Estado en todos sus contratos, servicios, obras con alianzas público-privadas. Pero en esta tendencia, además, si ustedes se ponen a leer los préstamos que nos hace el Banco Mundial, está la condición de tercerizar, está la condición de hacer alianzas público-privadas. El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, pone como una condición supuestamente para la transparencia y la eficacia que el Estado entre en alianza público-privada para darnos fondos. Ahora, sabemos que los préstamos que nos da el BID a nuestros países no son representativos, digamos, si los ponemos en dimensión con el presupuesto educativo de nuestros países ponen mucho más recursos. Por eso la pregunta que hay que hacer es ¿por qué si nuestro país es el que pone la plata,
aceptás que haya actores no pedagógicos decidiendo la política, ¿sí? Entonces ahí tenés que pensar, bueno, nuestros ministerios de educación se nos han llenado de nociones neoliberales. Aceptar que vengan grupos tecnócratas y think tanks a definir la política educativa. Y hemos visto entonces que nuestros países, bueno, se endeudan para hacer alianzas público-privadas, toda la ciudadanía estamos pagando con impuestos, y estas alianzas público-privadas hacen varios niveles de compra de servicios. Y atención, en los 90, al principio de los 2000, veíamos ONGs y fundaciones, Fe y Alegría, ¿verdad? Que también tenía escuelas en concesión, pero más recientemente en América Latina hemos visto ya grupos religiosos de fe también evangélica administrando centros educativos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, digamos, de los 90 y el inicio del año 2000, que había ONGs y fundaciones, en el 2023 tenemos ONGs, fundaciones, empresas privadas y grupos religiosos o empresas de la fe administrando servicios educativos. Entonces tomemos nota de esta parte, de nuevo por lo que vamos a ver ahorita. Vamos a avanzar acá. Esto nada más para que tengamos estos datos. Esto es cómo se distribuye, quién financia la educación. En los países de renta media, que son América Latina la mayoría, ven que el Estado suele sostener hasta el 80% de los procesos educativos en todos los niveles, desde primera infancia hasta educación superior. Hay un 20% en los países de renta media de familias o fondos de donaciones que sostienen la educación. Pero esto nos dice que todavía hay mucho financiamiento público. Este financiamiento público no todo va a la escuela pública, mucho va a subcontratar servicios. Vean, por ejemplo, si ustedes fueran una persona estudiante de Colombia, que no son, pero si fueran, en su vida de estudiantes, por ejemplo, pueden lucrar de los fondos públicos, de vos como estudiante pueden lucrar empresas como Corpoeducación, la Fundación Luker, la Fundación Escuela Nueva, proyectos sostenidos por otras fundaciones, Empresarios por la Educación, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de actores, fundaciones, empresas que le venden servicios al Estado. En Colombia la educación está a cargo de las, ¿cómo se llaman los municipios ahorita? Las provincias. Sí, departamentos. Y cada departamento por ley está obligado a usar un 60% del presupuesto en compra de servicios a terceros, por una ley que se llama Ley de Participaciones. Entonces ves, con tu vida como estudiante ya se habilita el lucro de una serie de actores. En Uruguay, que hemos visto que las personas docentes, pues hay una serie de proyectos que les incluyen fundaciones, universidades privadas, Fundación Ceibal, bueno, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que lo que hace también es subcontratar a muchos grupos de consultores para hacer evaluaciones. El BID, es decir, hay una serie de actores, de nuevo, no pedagógicos, que en Uruguay tienen acceso a decidir procesos de lo que sucede con una persona docente. Tienen acceso a decidir, ¿sí?, elementos de la política educativa de la carrera docente. Vale, sigo. Y bueno, nada, en esta arquitectura perfecta que han diseñado los grupos neoliberales para mantener su control sobre el Estado y sobre los fondos públicos, los casos que les invitamos a leer, está por salir nuestra publicación de alianzas público-privadas, casos de fondos en educación superior. Por ejemplo, en Brasil, cuando el gobierno Lula quiso habilitar más acceso a la educación superior, lo que diseñaron fue un sistema de vouchers y de vales, ¿verdad? Y esas son las contradicciones de nuestros gobiernos, que son gobiernos democráticos, pero habilitan este tipo de negocios. Entonces, el programa ProUni, digamos, le ha pasado a las universidades privadas en Brasil, perdón, voy a decir un dato que luego tengo que revisar.
porque el que me sé de memoria es el de Colombia. Se te va la tos. No, que claro, justamente en estos días contarle a Gaby lo del docente acreditado que salió para nosotros, que es que tiene que ver con esto que justamente ella está diciendo, va todo enrabado con eso de que nos quieren dar un título para acreditando ahí con unos cursitos para vendernos más cursos. Sí, para vender. Voy ahí. Gracias. Tal vez ahora les pido un cafecito caliente. Sí, ProUni, ahorita puedo confirmar el dato de cuánto dinero es que se le ha dado a universidades privadas. En Colombia, con el programa Ser Pilo Paga, se pasaba por año 320 millones de dólares del Estado a universidades privadas para pagar los vales o los vouchers de participación. Eso es en el caso de estudiantes. Cursos que hemos visto, esto no lo vamos a tener hoy, pero en pandemia sí fue muy claro ver cómo plataformas empresariales, desde Educa en República Dominicana, Empresarios por la Educación Guatemala, Empresarios por la Educación Perú, etcétera, le ofrecían al gobierno: yo te capacito a tus docentes que fallaron en la educación digital, eso decían ellos, que son analfabetos digitales tus docentes, yo te los capacito, pero eso no lo vamos a abordar hoy, pero tenemos una publicación también sobre cómo ese mito de que los docentes están fallidos y que yo te los arreglo con estos cursos es un mito permanente. Por eso la narrativa antidocente funciona para estos negocios, ¿sí? Porque siempre vamos a servirles a parecer fallidas, fallidos. Pero, y no solo nosotros, nuestros estudiantes también. Bueno, y por último, el 4% del PIB para educación en República Dominicana, también hemos visto cómo los sectores privados estaban permanentemente en los foros, porque a ellos les interesa que suba el presupuesto educativo y que no esté condicionado a que sea para educación pública. Por eso en la IE, cada vez que peleamos, sí, por aumento de financiamiento, se describe claramente que sea para educación pública gestionada desde lo público. Porque lo que está pasando es que entonces actores privados, cada vez que hay aumento de presupuesto, vienen a ofrecer una serie de servicios que se les subcontratan. Cosillas así como para que revisemos. Empresarios por la Educación de varios países hacen sus investigaciones, tienen un observatorio. Muchas de las políticas de esos observatorios tienen que ver con monitorear a las personas docentes. Y en Perú, por ejemplo, Empresarios por la Educación lo que ha dicho es: ya es hora, hay que fortalecer más las alianzas público-privadas en educación, y además que las autoridades educativas asuman las estrategias y las metodologías que tenemos en las empresas para que vayan desarrollando la política educativa en las regiones. Estas son cosas que están publicadas, ¿verdad? Es decir, nosotras no estamos aquí siendo simplemente unas paranoicas, ¿sí? Zurdas. No, esto está documentado. Incluso en República Dominicana, vos ves los estudios que ha publicado Educa y ellos dicen dos cosas serias. Ellos dicen: el Estado no debería estar gastando recursos del ministerio en administrarle la cuota sindical. Paren eso. O sea, no, ¿verdad? Los empresarios recomiendan que no haya el descuento sindical mediante el ministerio. Y también dicen: revisemos lo de las jubilaciones porque está saliendo muy caras. Y son publicaciones que hacen los sectores empresariales. Bueno, voy a avanzar, voy a correr un poquito con las alianzas público-privadas, pero para ya aterrizar, Leti, en el tema que me dijiste que viniera a abordar. Pero no, las alianzas público-privadas, digamos lo que decíamos al principio, que se alimentan de este mito de que estamos fallidos, que la educación pública falló, y ahí, bueno, nosotras podemos hacer una tarea más bien de demostrar todo lo que ha funcionado en la educación pública, ¿sí? Porque hay más cobertura, hay mucha más política integral, es decir, si nosotros nos ponemos a revisar, hay bastante por reconocerle a la educación pública, es nada más esta narrativa permanente para hacer negocios. Y uno de los temas principales que nos dicen ciertos mitos es que las alianzas público-privadas traen innovación, que son un formato de colaboración mutua, que el sector privado hace más económicos los procesos, que se previene la corrupción, etc. ¿Qué hemos visto? No solo en educación, sino hemos visto en todos los ámbitos, también en infraestructura. Hemos visto, por un lado,
que en realidad el sector empresarial le sirve hacer negocios con el Estado porque logra tener acceso a lugares donde nunca hubiera estado, a áreas de servicios donde nunca hubiera podido accesar, ¿sí? Es decir, una empresa como Reaching You Uruguay, que su negocio es vender servicios para que haya donaciones a educación, le sirve que exista esta ley, ¿sí?, de exención de impuestos. Entonces, el primer mito que dicen que es una colaboración mutua, sabemos que es falso, sabemos que las empresas y corporaciones logran llegar a un nivel de alcance en sus ofertas de producto que no hubieran tenido si no es a través del Estado, ¿sí? Y luego, el tema de ser más económicas también sabemos que es falso porque ya hemos visto muchos casos de sobreprecios. En Panamá, en el año 2017, se aprobó la beca universal, que se solía dar solo a estudiantes de sectores públicos, y en cuanto se aprobó para todos los estudiantes, las escuelas privadas de bajo costo que te cobraban $75, $100, $200, empezaron a aumentar sus matrículas porque sabían que el Estado iba a dar vouchers a través de la ley de beca universal. ¿Eso se entiende? ¿O las enredé? ¿Las enredé? Bueno, entonces esta idea de que todo es más barato no es cierto. Aquí estamos todavía viendo los casos de Odebrecht en toda América Latina, sobreprecios, ¿verdad? Entonces esta noción de que el que es corrupto es el Estado y el que es innovador y ágil es el sector privado, de nuevo, sabemos que es una narrativa solo para montarse sobre la estructura estatal y hacer negocios, ¿sí? Que se alimenta, como decían en la mañana, decían la extrema derecha se alimenta de los odios y los miedos. Sí, esta narrativa se alimenta de 40 años de neoliberalismo, donde claro, tienes un Estado amarrado, ¿verdad? Con recortes, sin capacidad realmente de darte los servicios públicos que necesitas. Entonces, a las alianzas público-privadas les funciona mucho que falle lo público, hacer la narrativa antipública para hacer sus negocios. Ahora sí, a lo que vinimos, mi gente. ¿Cuántos minutos me quedan? Bueno, me quedan 2. Aquí hay muchas sillas. Igual acá hay lugar, pero digo, con esto de abrir el círculo estamos medio ahí con la puerta. Sí. Se pueden arrimar otros, ahí hay sillas libres, acá adelante. Ay, qué rico. Gracias, Silvina. Sí. Vale, entonces ahora sí, esta era la introducción, porque esto es lo que siempre hablamos en el observatorio. Es para que sepamos por qué vamos a hablar de esto otro ahora. Entonces, lo que les decimos que venimos viendo es, ya teníamos el análisis de los sectores neoliberales, el análisis de gobiernos que aunque eran de signo más democrático, también aceptaban formatos de negocio en educación, ¿sí? Y hoy lo que queremos poner un poquito más en conversación es cómo se te hace una nueva estructura de alianzas entre los partidos políticos, sectores empresariales y sectores que se anuncian como religiosos, pero lo que vemos es que están instrumentalizando la fe. Entonces, a todo este análisis que veníamos haciendo de alianzas público-privadas, la narrativa antidocente, la incidencia de los bancos, bueno, el avance de una educación digital que no está todavía negociada con los docentes, etcétera, le agregamos ahora, digamos, el elemento de filantropía evangélica, es decir, dinero de estructuras evangélicas y católicas, incidiendo en la política educativa de América Latina. Ahorita vamos a ver ese mapita de dónde viene la plata, que es el que ustedes tienen en sus revistas. Y entonces lo que vemos, pues estas maquinarias electorales, ¿verdad?, que están usando la fe y la religión de las personas para tener un continuum de control en la política educativa. Aquí Leticia dice que yo soy muy exagerada, pero bueno, yo sí creo que está bueno acordarnos de lo que es la educación laica, ¿sí? Porque nosotros hacíamos esta discusión en Centroamérica. Nosotras tenemos sindicatos que empiezan una reunión con una oración en Centroamérica, ¿verdad? ¿Y con un qué? Un padre. Yo a eso no he ido. La que me salvaba, Gabriela. Pero bueno,
¿verdad? Entonces, nosotras sí hacemos como mucha la aclaración de por qué nos importa tanto defender la educación laica. Que la educación laica no es educación atea, lo hemos dicho muchas veces. Es la educación donde se encuentren todos los ejercicios de la fe por igual y que ninguno esté por encima del otro. Y por eso nos importa mucho hacer este paréntesis de decir, o sea, nosotras lo que queremos es que todas las religiones y todas las formas de la fe tengan lugar en el aula de clase. Y por eso el Estado tiene que ser laico, no le puede responder más a una religión que otra. Y la educación también, porque si nos dejan de tener lugares otras miradas, sí, dentro del aula de clase. Entonces nosotras, esto que vamos a exponer hoy, es independientemente de nuestro ejercicio espiritual y de la fe de cada quien, defendemos la educación laica. Y por eso nos alerta mucho que haya sectores usando, instrumentalizando la fe de las personas para unas agendas antiderechos y antitrabajadoras. Bueno, y esto que voy a contar no es nuevo para nadie, tampoco, esto les tapa, ¿no? Bueno, lo que estamos viendo, vale, es un puente, digamos, entre esta filantropía, le decimos filantropía pues porque traen dinero, ¿cierto? La palabra filantropía es pues esta cooperación de plata, y la noción de filantropía es que hay una relación de poder. A propósito de la mañana, que hablábamos de esta mirada colonial o decolonial, entonces la filantropía sigue teniendo comportamientos muy coloniales, de una relación de poder muy... ¿Esto es horizontal o vertical? Vertical, gracias. Muy vertical, donde se usa la plata para habilitar una agenda única, ¿sí? Entonces, por eso estamos llamando filantropía evangélica y vemos que es neoliberal porque hacen realmente un uso de la fe para hacer un retroceso en derechos y también un retroceso en presencia del Estado. Entonces, nosotras desde el sistema educativo hemos visto una agenda contra los derechos de las mujeres y de las diversidades, una insistencia de división entre familias y centros educativos, un ataque al currículo en temas de género, en temas de educación sexual integral, y bueno, y este debilitamiento de la educación laica. Esto que digo, de nuevo, no es inventado, ya vamos a llegar a ver ciertos casos, pero no sé si recuerdan, en Brasil, en el gobierno anterior del impresentable, sí, innombrable también, digamos que se eliminó el término género de los contenidos educativos, ¿recuerdan? O a las niñas negras se les mandó a amarrarse el pelo para no andar despeinadas. Digamos, eso lo vivimos, bueno, aparte de las escuelas militares, pero digo, no lo estamos inventando y ya les vamos a mostrar otros casos, pero entonces hablamos pues que vemos que hay un puente entre lo que ya teníamos del ataque neoliberal y ese ataque neoliberal pone una plataforma para esta nueva agenda antiderechos, ¿sí? Porque coinciden en oponerse al Estado, oponerse a las diversidades y promover, digamos, una generación de unos temas tabú, retrocesos en legislaciones, etc. ¿Qué estamos viendo? Y por eso empieza la historia en Estados Unidos de América. Porque, a ver, Estados Unidos es que tiene unas cosas geniales, ¿verdad? Como Hollywood y bueno, otras cosas. Pero las empresas, digamos, las iglesias de Estados Unidos son las mejores maquinarias para recoger plata. Vean, en el año 2016, ay, ¿dónde está ese dato? Estoy atrasada. Bueno, ahorita llego a ese dato, pero sí, son las que mejor recogen plata. Entonces, están... David, ¿dónde está lo de la plata? Ya lo perdí. Déjenme que acomode mi plataforma. Ay, ¿dónde está esa? Bueno, ya no sé dónde está, pero pensé que estaba aquí. Lo de cuánta plata ya han recogido, ustedes lo tienen en sus revistas y no. Pero bueno, en el 2016 recogieron, eran 32 millones de dólares, así solo con donaciones en la iglesia. Ahorita tal vez aparece ese dato. Pero entonces ellas se han especializado mucho, los grupos de la fe,
en recoger dinero. Y ahorita vamos a ver qué es lo que mandan a América Latina. Y lo que está pasando con las iglesias en Estados Unidos y también en América Latina es que... ¿Cuántos? Bueno, 1.300 millones de dólares han enviado, ¿sí? Y han recogido, etcétera, a través de donaciones. Y lo que pasa es que ahorita lo vamos a revisar, hay un mandato específico en los planes estratégicos de varias iglesias de incidir en la política educativa. No es solo mandarte platita para ayudarte, es que está claramente escrito una misión católica y evangélica y cristiana de incidir para parar el mal, ya lo vamos a ver. Está escrito así. Entonces por eso es que nosotras vimos a partir de 2010 que no es una cosa solo de un país, sino que es un programa continental, con mis hijos no te metas. Y en inglés surge como Don't Mess With My Children. O sea, esto es un programa que nace en Estados Unidos. Don't Mess With My Children, no te metas con mis hijos, ¿sí? Y luego también los grupos pro vida o por la familia, bueno, antiderechos, ¿verdad? Pero que ellos autodenominan pro vida, que también en Estados Unidos hay toda una serie de estructuras contra el derecho de la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces lo que vemos es un programa continental, ¿verdad? Y empezamos a ver, atención acá, a ver, en Colombia, en 2016, voy a poner todo de una vez, pero empezamos a ver, 2016 en Colombia, marchas de padres de familia contra el programa de educación sexual. En Costa Rica, 2018, el primer día del curso lectivo, cerraban escuelas, grupos religiosos pidiendo que no se implementara el currículo de educación sexual integral, que además es un currículo bellísimo, miren qué lindo currículo. En el 2019, en República Dominicana, marchas también de papás y mamás contra lo que denominaban ideología de género. Y en el 2023, hace nada, en Honduras, papás y mamás de estudiantes, digamos, porque lo que veías eran papás y mamás, marchando contra que se eduque en la ley, ¿verdad? Que se enseñe en la ley de educación integral de prevención del embarazo adolescente. Entonces vos decís, pero ¿cómo puede ser tanta casualidad? Que en Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Honduras, vas a Perú y es lo mismo, vas a Argentina y ahí con mis hijos no te metas. Entonces hay que sospechar un poquito de algo tan alineado, ¿cierto? Entonces nosotras hemos visto, ay Dios mío, ¿quién me desordenó todo este PowerPoint? ¿Fui yo misma? ¿Habré sido yo? ¿Qué es esto? Voy a correr por aquí y luego me vuelvo, ¿vale? Entonces nosotras hemos visto, voy a estar primero en este y luego me devuelvo. Hagan como si no hubieran visto. ¿Ok? Gracias. Sí. Nosotras vimos informes, yo empecé a buscar informecitos de algunas empresas en Estados Unidos. Hay una que se llama Human Life International, que es la de, bueno, es una antiderechos. Y entonces, bueno, en un año dijo que pasó $130,000 a dos grupitos en América Latina. Uno es la Fundación Sí de la Vida en El Salvador, que persigue mujeres que han interrumpido un embarazo y las mete a la cárcel. Y otra es Heartbeat International, Latido del Corazón Internacional, o 40 días para la vida. Todas estas son empresitas que usan la fe para una agenda antiderechos y tienen una estrategia de capacitación de personas en América Latina. Bueno, entonces ahí en un informe decías, pasamos $130,000, pero seguimos viendo otros informes de la rendición de impuestos y este grupo, Vida Humana Internacional, en realidad ha canalizado $1,300,000 a agrupaciones de América Latina y ellos te dicen, esta plata la pasé para aliados antiaborto, para que hiciéramos materiales en español, programas de radio, conferencias, capacitaciones y lobby. Esto es un informe, o sea, $1,300, ¿verdad? De un periodo nada más. Y en un informe de lo que sí reportan. Puede haber otros fondos de donación que no se reporten. Voy ahora sí a volver para atrás y ya casi nos organizamos. Y entonces, aquí está el dato que yo quería, ¿verdad? Los Estados Unidos, pues sí, nos dicen los grupos religiosos,
logran recaudar en un año 127 mil millones de dólares. Era 127 mil millones. Son iglesias, ¿sí? Y lo que nos dice un estudioso de estos sectores es que, estos grupos religiosos lo que traen es un proyecto político y cultural de un nacionalismo que es cristiano y que es blanco. Y que entonces no le funciona ni la agenda de género, ni la agenda de diversidad étnica, ni el movimiento de las vidas negras importan, ni mucho menos los movimientos decoloniales de América Latina. No les funcionan para su visión. Y entonces, claro que recogen plata y la mandan a nuestros países para incidir, ¿sí? Porque tienen esta gran capacidad de recolección de dinero. Y más allá, ay, Dios mío, es un gran negocio porque se han hecho empresas asesoras de qué hacer con tu plata cristiana, ¿sí? Entonces, hay una empresa que se llama The Gathering, que es la recolecta, cuando todo el mundo pone platica, la vaca, decimos nosotros. The Gathering surge como una empresa y ellos lo que dicen es, mira, nosotros vamos a hacer la asesoría a inversionistas que quieren donar dinero para tener influencia social del cristianismo en los países. Y además dice, vamos a asesorar porque a Dios le importa que haya incidencia en las leyes. Y esto, vieran el montón de plata, y ahorita vamos a llegar a un hoyo negro de dinero, porque además no se sabe dónde viene toda esa plata. Pero entonces, ven qué interesante, nos dicen que las megadonaciones empiezan a ser parte de la identidad evangélica en Estados Unidos. Que vos para entrar como al club de evangélicos de influencia, tenés que participar en megadonaciones cada vez más. Y déjeme que me vuelva otra vez a esta otra filmina, porque a nosotras sí nos llamaba la atención esto de que los grupos que decían que ellos defendían la familia, pero ¿cómo así que ustedes defienden la familia? ¿Cómo? ¿Cómo que un grupo, verdad, se está apropiando de supuestamente la defensa de la familia? Entonces creíamos que el segundo punto para hoy, atención, a propósito de esta brecha que quieren hacer desde el Banco Mundial hasta los evaluadores, hasta las narrativas privadas y neoliberales, la brecha entre docentes y familias, ojo, porque los grupos que tienen una agenda conservadora antiderechos también se quieren apropiar supuestamente de esa relación con las familias. Entonces nosotras decíamos en la red, ¿cierto? Hay toda una posibilidad para nosotras como sindicatos de recuperar y hacer evidente que quienes defienden las familias han sido los sindicatos en América Latina, ¿cierto? Porque si vos decís, bueno, ¿qué necesita una familia? Necesita, qué sé yo, que una mujer no interrumpa su embarazo, o una familia necesita acceso al trabajo, jornadas de 8 horas, licencias de maternidad y paternidad pagas, acceso a una vivienda sin deudas, usura, ¿sí? Acceso a la salud, capacidad para jubilarte o pensionarte. Entonces, atención, porque hace 13 años, 2010, empezaron estos grupos antiderechos en la región a actuar, a apropiarse supuestamente de la defensa de las familias, y los sindicatos tenemos que recordarles que quienes hemos defendido a las familias somos los sindicatos. Y hay que recordarle a todo el mundo, quizás, ¿sí? Un poco más claro cuál es el programa de defensa de las familias, de las comunidades, de los barrios. Y es el programa de las organizaciones sindicales. Entonces ahí era el segundo punto que queríamos plantear hoy. Digamos, tenemos cómo contrarrestar esa narrativa de qué significa ser pro vida, o qué significa ser pro familia. No, ¿verdad? Hay que recordar muy claramente cómo la agenda sindical, aunque el Banco Mundial en su informe diga que es una agenda de intereses sectoriales, recordarles que no, que es una agenda por los derechos de las personas, familias, barrios, comunidades. Entonces hay que disputar un poco más claramente, como zapatear un poco más y recordar qué hemos estado haciendo los sindicatos. Y también la otra conversación, que esto va todo para atrás, no sé por qué, un poquito, vamos a verla ahorita, de
denunciar esa instrumentalización de la fe. Pero bueno, anoten esto otro. Yo creo que en Uruguay todavía no lo hemos visto pasar. Pero vean esto otro. Yo para qué pongo todo con movimientos y bueno. En Bolivia, digamos, sectores neoliberales que se sientan con grupos de la fe. Entonces, en Bolivia, recuerden el golpe de Estado que vimos en el 2019. Ustedes recuerdan a Luis Camacho, ¿verdad? Que era el principal orador contra Evo Morales. Él no solo se lee con la Biblia, sino que decía frases de la Biblia. Y Luis Camacho se le conoce por haber sido o ser uno de los principales aliados de los grupos religiosos de Santa Cruz, que además tienen la particularidad de ser anti-indigenistas, ¿verdad? En Perú, en el 2021, vimos a Keiko Fujimori sentarse con 700 pastores evangélicos. En Brasil, en el 2020, de nuevo, el gobierno de Bolso dedicaba un 6% del financiamiento en comunicación a... 6%, ¿verdad? El 10%, que eran 6 millones de dólares, lo compraba en pauta a radios de grupos religiosos, ¿sí? Y en Costa Rica, en mi país, antes de que fuera electa la persona que ahora es presidenta del país, él se sentó de nuevo con un grupo de pastores y vean lo que firmó. Ofreció entregar, si él ganaba, entregarle a las iglesias evangélicas la definición de quién iba a ser ministra o ministro de Educación, quién iba a ser ministro o ministro de Salud y quién iba a ser ministro o ministro de Relaciones Exteriores. Y además se comprometió por escrito a eliminar todas las perspectivas de género en la política pública. Entonces, por eso decimos que hay un puente entre los sectores neoliberales y los grupos de derechos que les está funcionando muy bien como maquinarias electorales hasta ahora. Y de nuevo, no es paranoia nuestra, estamos revisando los datos de la región. Y ahí la tercera tarea nuestra, a propósito de no ser buenas mujeres, sino caer bien mal, es empezar a provocar la discusión de ¿por qué dejas que instrumentalicen tu fe? O sea, ¿por qué tu relación con Dios? Bueno, vos crees en Dios, listo, tenés una relación con Dios. ¿Por qué la pones al servicio de grupos que son maquinarias económicas? ¿Por qué dejas que te usen? Otra vez estás dejando que alguien más lucre con vos. O sea, ya lucran de nosotras cuando hay alianzas público-privadas. Y ahora lucran de nosotras porque instrumentalizan nuestra fe para unas agendas religiosas que en realidad son agendas económicas, para control sobre el Estado. Entonces, hay que empezar a molestar más, ¿sí? A provocar un poquito más de incomodidad de por qué te queda tan cómodo entregar tu relación con Dios, tu fe, por qué te gusta entregarla para que la gestionen estos grupos que la instrumentalizan. Porque entonces empezamos a ver, bueno, que, si tenés, digamos, si participas en ciertos grupos religiosos, además te toca estar en contra de la educación sexual, pero además empieza a haber más consignas a favor de las armas y además coincide que se apoya más la pena de muerte y además empezás a ver que en esa agenda también se vuelve a apoyar el castigo físico y penas más fuertes contra las personas jóvenes en conflictos con la ley. Y entonces hay un nuevo programa antiderechos. Entonces ahora tu relación con Dios o tu postura religiosa parece venir aderezada con un montón de posturas más antiderechos, ¿sí? Cuando entregás, digamos, el apoyo a ciertos grupos de la fe, que incluso ya vamos a ver, para que vean que yo no estoy loca, sino que está escrito en varios informes el mandato de que las personas pastoras y sacerdotes tienen que decirle a la gente por quién votar. Vamos a ver ahorita el plan estratégico de obispos de Estados Unidos, está escrito, por favor digan por quién votar. No pueden dejar a la libre esto porque sería pecado. ¿Está? Voy para allá. Voy para allá. Voy a correr. Llegué. ¿Cuántos minutos me quedan? ¿Un minuto? Ok, un minuto. En un minuto voy a decir todo lo que me falta.
Bueno, vean, la gente que le guste ir a internet después, vayan y se meten a la página, a 2 páginas web. Métanse a la Conferencia de Obispos de Estados Unidos y métanse al militante cristiano, el Church Militant, militante de la iglesia. Primero, en el informe de los obispos, ellos, digamos, en el 2015 la decisión que tienen los obispos es armar la estructura que se llama Ciudadanía de la Fe, Faith Citizenship. Todo esto, por eso les digo, empezó en Estados Unidos como estrategia que luego se va a implementar en la región. Y dice que la ciudadanía de la fe tiene que saber cómo incidir en política pública, ¿sí? Y que puedan trabajar dentro de una estructura política ese cambio cultural que quieren. Está escrito. Y luego en The Church Militant, que recoge plata y hace también filantropía, lo que se dice es que hay que tomar atención y liderar la batalla cultural contra el mal. El mal, que son los derechos que hemos avanzado y que, según este sector religioso, pues está instalado en la cultura y en la política pública. Luego, lo que yo les decía es que si ustedes abren el informe de los obispos de Estados Unidos, entre otras cosas dice esto, que una persona católica no puede favorecer a tal o tal candidato, tiene que saber por quién votar, porque votar por otro actor distinto a su fe, etcétera, sería pecado. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nos importan los obispos? Bueno, ellos son un poquito más agarrados, no mandan tanta plata como los otros, pero bueno, mandan plata a América Latina, poquito, pero mandan. Entonces vean, qué sé yo, en el 2010 mandaron $800,000, en 2017 $3,250,000 a América Latina, 2018 $1,600,000, 2020 $3 millones, y ahí siguen. Y vean ustedes qué interesante, este dinero se lo mandan a iglesias y aliados en la región, esto es solo para América Latina, no metí lo de África, no metí lo de Asia, listo. Pero esta plata, vean lo que dice, es para un plan estratégico 2021-2024, dice entre otras cosas, defender las familias con cónyuges heterosexuales, pero quizás lo que más nos tiene que importar es lo que dice la página 11. Dice que vamos a buscar desde estos sectores de la fe la incidencia en la política educativa, con especial énfasis en la formación continua del cuerpo docente y administrativo. Sí, y aquí lo complicado es, vos no sabés en cuál curso llegó la plata de estos evangélicos, no sabes. No sabemos en cuál, ¿verdad? Entonces hay que empezar a sospechar de muchas cosas y hay que empezar a tener mucha más exigencia de cuál formación continua viene, ¿sí? ¿Quién te la va a dar? ¿Quién está siendo subcontratado? ¿De quién vienen esos materiales? Porque digo, hay una estrategia y hay recursos permanentemente llegando. Y como ya se me acaban los minutos, lo último que les voy a contar, todavía no son buenas noticias, pero esto es para que también lo tengamos acá. Ok, entonces había alianzas público-privadas, ONGs, corporaciones, fundaciones, luego llegaron los grupos de la fe y ahora estamos viendo esta instrumentalización de los procesos judiciales, de las cortes, lo que se llama lawfare, ¿sí? En contra de derechos. Y yo insisto mucho en ver lo que está pasando en Estados Unidos porque tienen un plan de incidencia y además tienen plata. Entonces vean Estados Unidos qué pasó. Y esta es la plata que más susto nos debería dar. Pero bueno, en el 2022, el año pasado, hay un fondo, estos fondos son platas que se manejan en la bolsa, ¿verdad? Los trust funds, son platas que están en la bolsa de valores, platas. Y entonces, BarrSafe dona $1,600 millones al Fondo de la Libertad Marvel. Ok, este fondo fue fundado por Leonard Leo, que Leonard Leo ha sido el principal lobista contra el derecho a la interrupción del embarazo. Leonard Leo planea, ¿se acuerdan que en Estados Unidos se revirtió la ley
la ley que protegía el derecho a la interrupción del embarazo. Roe versus Wade, ahí está. Y entonces, este tipo que recibe $1.600.000 ha sido ese principal lobista, y además, digamos, con ese lobby lograron que la Corte eliminara ese derecho que tenían las mujeres en Estados Unidos desde 1974. ¿Sí? ¿Qué más pasa? Que él tiene otro grupo de lobby para incidir en la configuración de la Corte Suprema, y acá está esta vaina que les venía a contar hoy. Bueno, han usado casi $230 millones para donaciones en estos lobby antiderechos, pero además en lobby contra el avance de políticas de cambio climático, y además el lobby contra ciertas reformas electorales en Estados Unidos. Y el año pasado, otro retroceso que logra hacer este grupo es que la Corte Suprema habilite pasarle fondos públicos a escuelas religiosas en Estados Unidos. Empezar a hacer concesiones y vouchers en escuelas religiosas. Estados Unidos tiene un sistema educativo muy privatizado, con el sistema de vouchers o vales, ¿sí? Muy estudiado, se los digo, por nuestros sindicatos también, la NEA y la AFT, muy estudiado cómo el sistema de vouchers dañó la ciudadanía y el sentido democrático de Estados Unidos, porque entonces hay escuelas que ya no aceptan a las personas negras, o a las personas latinas, o a las personas lesbianas, no las aceptan, y no tienen que aceptarlas, tienen derecho de admisión, son empresas, ¿sí? Y además no te aceptan si tus notas son medio regulares, porque les vas a bajar el ranking, y ellos tienen que ir a buscar más donaciones, es decir, son empresas, ¿verdad? Entonces, todo lo que no les parezca que funciona su modelo de negocio, no lo van a integrar. Entonces, en Estados Unidos ya estaba muy estudiado el tema de cómo los vouchers dañaban el sistema educativo. Pero con este movimiento que hace la Corte Suprema de aprobar que se usen fondos públicos para pagar iglesias religiosas, es una nueva alerta. Porque entonces se habilita que haya fondos públicos sosteniendo un tipo de currículos, que no van a haber temas de género, no van a haber temas de diversidad sexual, no van a haber temas de derechos de las mujeres, no se van a ver, sostenidos con fondos públicos. Hemos visto casos en los que ya han despedido a docentes por enseñar una canción, por leer una serie de libros, es decir, hay un retroceso importante, y no es de casualidad, está sostenido con una maquinaria de financiamiento a la que de por sí les sirve mucho que nuestros estados neoliberales, digamos, estén cada vez más mirando y haciendo negocios con actores no pedagógicos, ¿sí? Y lo último, para que pongamos atención, es que en República Dominicana, en el 2019, el Ministerio de Educación firmó un convenio con sectores evangélicos y les traslada de un día al otro 134 escuelas que eran públicas y se las da en concesión a grupos evangélicos. Y se compromete a construir planteles con fondos públicos para escuelas que sean gestionadas por grupos religiosos. Vos decís, veis, si esos dominicanos, ¿cómo son, verdad? ¿Cómo son allá esa gente? Pero yo te digo que no, porque esos dominicanos, esa mesa de diálogo evangélico, está en la Alianza Evangélica Latina. Y ahí está Raimundo y todo el mundo. Y ellos se pasan datos, ¿sí? Y mira que te voy a contar que ahí en esa alianza está el Consejo de Representatividad Evangélica del Uruguay. Entonces, es decir, así como nosotras en los sindicatos nos encontramos y nos fortalecemos, estos grupos también. Y si vos tenés Estados Unidos y República Dominicana y Colombia, donde avanza la gestión evangélica y cristiana de los centros educativos, puede avanzar en otros países. Nosotras tenemos que hacer mucho, muy fuerte esta denuncia. Y por eso tenemos que, estar claras de cómo está funcionando la narrativa antidocente, la narrativa antipública, la instrumentalización de la fe para una agenda antiderechos,
tenemos que tener muy claro y poder comunicar muy bien, porque es que los sindicatos tenemos una agenda que sí defienda a las familias, ¿ah? Para poder lograr contrarrestar y defender de verdad a nuestros pueblos de esto, porque son retrocesos no solamente en contenidos curriculares, son retrocesos en la forma en que atravesamos y existimos, ¿sí? En nuestras diversidades y en los derechos. Entonces, lo que estamos queriendo estudiar, por favor, lean el artículo, que sí, que entendemos que hay un proceso de privatización, de comercio, de desmantelar los derechos, pero sobre todo hay un proceso de unas narrativas que están sirviéndose de estos odios y de estos miedos para ir poniendo un programa antiderechos que es perfectamente aliado del sistema neoliberal. O sea, perfectamente, porque el sistema neoliberal, pues sí, lo que decía Gabriela a la mañana, hay una dinámica de explotar, usar, usufructuar todo lo que se pueda, y entonces nosotras lo que vemos acá es primero tener claridad de cómo es que hay una agenda continental, leernos más allá de nuestro propio país. Sí, o sea, lo que pasó en Costa Rica, en República Dominicana, en Perú, no está pasando solo ahí. Lo que les pasa en Estados Unidos de recorte de derechos tampoco está pasando solo ahí. Y hay una serie de financiamientos que está sosteniendo estos procesos. Y nada, por último, nosotras pensamos que aparte de hacer el trabajo de demostrar cómo somos realmente el sector sindical, los aliados de las familias, la defensa permanente de una educación pública tiene que ver con blindar al sistema educativo de esa porosidad en que se te meten un montón de actores que no son pedagógicos y que no les interesa para nada el derecho a la educación, les interesa hacer experimentos y hacer negocios, ¿sí? Y entonces, por eso nosotras pues tenemos todo un foro y un montón de posibilidades de hacer este análisis, de poner estos debates y de evidenciar quién está instrumentalizando nuestra fe para aprovechar y poner una agenda propia que va a revertir en negocios también. Bueno, esas eran las buenas noticias que les traía, compañeras, compañeros. Dejo hasta acá para que podamos abrir discusión, ¿está bien? Ah, espérense. En la revista está fascinante porque hay toda una parte que no les conté que tiene que ver cómo desde 1914 el dinero de Estados Unidos ya llegó a Guatemala y se repartió todo México, se repartían los grupos religiosos, México, Amazonas, Guatemala, y se lo repartían según dónde estaban las empresas petroleras. Entonces léanse esa primera parte que no la expliqué aquí hoy, porque es fascinante ver, digamos, cómo esto ya ha pasado y que tengamos nada más ahí los datos. El mapa de cómo funcionó la filantropía de 1914, Ford Foundation, cómo van decidiendo repartirse la región y repartirse entre religiones. Entonces no es como que los católicos le van a hacer el contrapeso a los evangélicos, ellos se pueden sentar y negociar y repartir. Lean la revista, que esa parte me parecía muy entretenida, pero no se las presenté hoy. Bueno, gracias. Bueno, espero que me hayan entendido ahora lo que me pasó cuando la escuché allá en Costa Rica y dije, no, tiene que estar allá y no tiene que ser por Zoom porque no es lo mismo. Y hicimos todo ese esfuerzo económico y logístico también como federación para que ellas estuvieran acá hoy y que vale la pena realmente. Así que espero que me hayan entendido lo que me pasó, que salí desesperada. La quiero allá. Ya sé que ella no se refirió de repente a casos de Uruguay, pero a todos nos suenan cosas que Astesiano, Liceo 41, un montón de clics, movimientos, no te metas con mis hijos, el ataque a la ESI, o sea, la LUC, lo que pasó en estos días en los liceos, con algunos casos bastante complejos. Yo sé que constantemente estamos, como nosotros, sacando apuntes, ¿no? Sí.
es una cuestión a nivel nacional, bueno, nacional, es internacional, pero en los departamentos de frontera se ve mucho más acentuado esta realidad, donde es muy explícita la relación entre determinadas empresas religiosas o empresas de fe con el sistema político e incluso con la participación en entes como los gobiernos departamentales, de quienes están en determinadas iglesias, participan candidatos políticos en actos dentro de las iglesias y después miembros de esas familias dueñas de las iglesias son parte, por ejemplo, de Departamento de Cultura y Educación u otras cosas. Y que tienen mucho que ver con las movilizaciones, ¿no? Como no te metas con mi familia, sobre las que están en contra sobre salud sexual y reproductiva, o sea, Artigas, Cerro Largo, Rivera, Rocha, tienen las particularidades de frontera donde se acentúa alguna de estas características. Además, departamentos sumamente conservadores. Nosotros que somos un país muy chico, igual así lo ven. No, es que nosotros que somos un país... que somos un país muy chico, y lo vemos con estas apreciaciones que hace Gisela, imagínense a lo que es a nivel continental, ¿no? Donde hay otros grupos que también aparecen. No sé, los escucho. ¿Quiénes quieren participar? ¿Hacerle algún comentario a Gaby? Se me fue para allá, pregunta. Si tienen preguntas de la Biblia también, que me las sé todas. Me las sé todas. Y eso de lo que ella dice que yo soy muy exagerada, es porque ella en ese encuentro en Costa Rica fue muy, muy respetuosa en este inicio de la laicidad, por esto que decían, ¿no? Hay sindicatos que empiezan su congreso, imagínense nosotros, congreso de FENAPE, que vaya un cura a bendecirnos, y, o sea, para nosotros es una locura eso, porque gracias a Valle somos muy laicos, pero yo le decía, bueno, no es necesaria tanto, allá no es necesario tanta esa introducción, porque a nosotros nos parece como irrisorio ya. Pero igualmente vale la pena la aclaración, ¿no? Ella 2x3 en una se mandó un Dios, no sé qué. Pero bueno, yo también me los mando 2x3 y qué sé yo, un día creo, un día no. A veces creo una cosa, otro día en mucho, otro día en nada. Y digo, es la relación con uno mismo. Y discutíamos eso también con Marcel y con Aline, el tema de la laicidad, que yo puedo violar la laicidad por un tapaboca. Me dice Marcel, yo no puedo llevar la cartucherita de ese liceo porque me va a llamar la directora porque dice FENAPES. Pero la directora puede ir con un crucifijo así. Entonces, eso también es importante. ¿Alguien? Bueno, está prendido, bueno, gracias. Bueno, me sorprendió muchísimo porque cuando hablaban de millones, parece que hablan de caramelos y entonces una cosa que... no, que me sorprendió muchísimo el tema cuando se habló de los millones que se destinan. Lo de Brasil lo tenía muy en claro. Por supuesto digo que siempre a nosotros los uruguayos, cuando inclusive vamos a algún lugar, que me ha pasado que, bueno, tengo una hija que vive en la frontera, entonces es muy común que yo vaya y bueno, que hay cosas que veo. Y bueno, pero he tenido la oportunidad de ir a otros lugares como Brasil y por la universidad compañeros de otro lado, entonces digo como que tienen normalizado esa cuestión, ¿no? De esa incidencia a veces que pueden tener de lo religioso, y como que Uruguay tiene una amplia trayectoria con el tema de la separación del Estado de la Iglesia, que bueno, como que nosotros nos extraña eso. Pero, y siempre digo que, a ver, no tenemos que acostumbrarnos a esto, que es un ejercicio que es histórico y como que lo tenemos como laudado, porque cuando empiezan a avanzar las derechas y con a veces posiciones muy conservadoras, como que normalizamos que en el Parlamento se hable y se lea un pasaje de la Biblia. Bueno, entonces como que nos parece extraño, pero como que nadie, o sea, no sé, no se le aclara, no se le dice nada. Y bueno, y lo mismo sucede también desde lo institucional, ¿no? Y me acuerdo muchísimo, porque de hecho yo trabajé muchísimo cuando fue
se elaboró el programa de incorporación de la educación para la sexualidad todo el año 2007, fue todo un trabajo donde se trabajó de cómo se iba a pensar en la incorporación tanto en la currícula de formación docente, de primaria y de enseñanza media, y hasta que en el 2008 eso, digo, se laudó, hubo un trabajo en red, todo un mapa de ruta, que después hubo un informe que se hizo, que creo que fue del INES, el Instituto de Estadística, que gracias a las políticas educativas que se habían desarrollado en torno, en el 2019 fue eso, había bajado enormemente el embarazo adolescente y más que nada el embarazo adolescente en condiciones a veces en las cuales viven muchos de nuestros jóvenes, ¿no? Con mucha vulnerabilidad. Entonces había bajado un porcentaje. Y eso fue más que nada políticas educativas. Después, a la entrada de el gobierno actual, se comienza a cuestionar la presencia en la currícula de la educación para la sexualidad. Comienzan nuevamente estos embates. A mí, así como, no es que yo estoy también en las teorías conspirativas, pero digo, me parece que cuando no miramos con alerta eso, como que cedemos terreno y dejamos que avancen, porque es como que se empieza a cuestionar y por eso después tenemos desde directores que se creen que la institución es como la extensión de su casa, entonces hacen, por ejemplo, con que nos pasó a nosotros en Salto, una noche de hacer una charla totalmente flechada sobre el tema del aborto. Entonces fue una cosa que hasta se entregaron souvenir con fetitos, una cosa. Sí. Eso es de estos fondos. Claro, exactamente, No, digo. sí, los fetos los hacen. Claro, entonces eso fue todo, me parece que es una muestra de cómo si no estamos alerta, porque también estoy de acuerdo, ¿no?, con el tema de la laicidad y por eso con todo este tema de la LUC, cuando se quería hablar del tema de la libertad de cátedra, porque yo, como muchos compañeros me decían, no es lo mismo autonomía técnica que libertad de cátedra. Separar eso, porque está bien que el tema de la laicidad es una frontera fina y siempre lo manejamos ahí en este caso hay una compañera que es Andrea Díaz, que trabaja mucho en la doctora Andrea Díaz sobre el tema de laicidad, que fue uno de los problemas que se peleó con FUSE y todo ese lío que pasó el año pasado con el tema de laicidad. Bueno, entonces eso me parece que muestra que si bien Uruguay tiene una amplia historia, los embates están a la puerta ahí. Es como a veces tenemos que estar alerta y no ceder terreno a eso. Bien. Sí, y para eso es bien importante esto de estos encuentros y la formación. Bueno, ahora te doy la palabra, Fernanda. Cerramos con Fernanda esta primera parte porque ya está Andrés por ahí para la segunda parte. Les voy a pedir después que cuando Fernanda termine, capaz que hay lugar más adelante, porque ahora va a empezar a refrescar, se va a poner frío ahí en el fondo que está abierto, nos acercamos más, igual él nos va a explicar cómo trabajar, capaz que no nos vemos porque es más formato taller, pero ya se empieza a hacer la tarde, empieza a bajar la temperatura y se pone fresco allá en el fondo. Fernanda. No, a mí no deja de sorprenderme cómo el neoliberalismo tiene clarísimo el tema de la interseccionalidad, que muchas veces nosotras y nosotras no lo tenemos tan claro. Porque esto, que es claramente una muestra de que atraviesa todo lo que tiene que ver con nuestra vida sindical, se incluye en un encuentro de género, y al encuentro de géneros van sobre todo mujeres, ¿no?
Entonces, yo creo que también se sigue pensando, lo hemos vivido en otros ámbitos también, que las cuestiones de género son cuestiones secundarias. Entonces tenemos que empezar por nosotros y nosotras para darnos cuenta que no, que es parte constitutiva de lo que es un sistema que está para embromarnos. Pensaba en eso, en que la necesidad de que tomemos conciencia de la importancia de cuestiones de género, de cuestiones étnicas, de cuestiones de racialización, todo eso que realmente nos debería atravesar. Ay, ay, ay. Bueno, gracias embromarnos. Voy a aprender a ese verbo. Y a propósito, Leti, de lo que decían las compañeras, creo que hay una gran oportunidad que, así como demostramos que las fundaciones y grupos privados que se meten en la educación no les interesa el proceso de la educación, podemos también demostrar cómo estos grupos que instrumentalizan la fe no les interesa la fe. O sea, lo que interesa es justamente esa estrategia de seguir controlando al Estado, controlando la política pública y promover el retroceso de derechos. Y por eso, un poquillo, saber que el ejercicio de la fe es otra cosa y no es entregar todas tus posturas ideológicas. Por eso también es muy importante poder denunciar e incordiar más a las personas que están entregando su fe para que alguien más la instrumentalice y alguien más lucre con eso. Sí, porque por eso poníamos equiparación o símil entre, mientras nuestros ministerios de educación ceden la política educativa para que lucren otros, ahora está pasando lo mismo, o sea, ceder tu fe y tu ejercicio religioso para que lucren maquinarias electorales. Y es muy importante poder demostrar de nuevo que no es especial ningún país, hay un programa continental y por eso hacer tan fuerte esta denuncia de que aquí a nadie realmente le interesa la fe o la religión, les interesan los negocios que puedan hacer, les interesa la maquinaria electoral que puedan mover y a los grupos electorales, incluso si ya este gobierno lo está haciendo, de la religión les interesa todo el dinero que se pueda movilizar también. Por eso son maquinarias electorales. Entonces, tal vez dejar esto acá y seguir investigando, hacer estos mapitas siempre de dónde viene la plata, porque así podemos ir demostrando mucho más que esa agenda narrativa que usan, en realidad la van a ir acomodando solo para poder hacer negocios y mantener ese control sobre las vidas de las personas y la política pública. Y que la estructura patriarcal no pierda el poder. Claro. Porque la unidad básica de todo esa reproducción siempre a nivel territorial del cotidiano, siempre es como la familia tradicional. Sí. Pero bueno, en el sindicato tenemos, creo, la oportunidad para romper, visibilizar y además también demostrar que quienes han defendido a la familia, y si nos hemos metido con todos tus hijos, son los sindicatos, con la historia de reivindicaciones que tenemos. Con mis hijos no te metas, pues no lo sé, porque todas las legislaciones públicas que han defendido a tus hijos son victorias del movimiento sindical y social. Entonces eso también lo podemos empezar a decir más. Bien, nos tomamos para organizar acá con Andrés para el siguiente taller de masculinidades, ¿tá? Aprontamos algo y en 15 minutos arrancamos. Voy a hablar con él, voy a organizar y nos calentamos el agua para el mate y todo eso.